Buenos días a todos. Se me olvidó taparme los oídos. Quisiera animarlos el día de hoy. Es un día de votaciones, de expresar lo que nosotros consideramos que es importante, quien va a gobernar a nuestra nación. Yo les quiero animar a que voten por quien ustedes consideren que deban de votar, pero que no se pierdan este privilegio que nos da nuestro gobierno y esta libertad para poder escoger a quien tú consideras que debe de ser el que gobierne a nuestra nación. Si tienes alguna duda o estás inquieto, que no sabes hacia dónde, pídele al Espíritu de Dios que te dirija, que ponga paz en tu corazón y que puedas con una pluma ponerle ahí, porque como que no funciona el lapicito que dijeron, entonces con una pluma le pongas ahí a la persona que tú consideras que debe de gobernar, a nuestros senadores y diputados y presidentes municipales, pues que escojas a la persona indicada. Que no te pierdas el privilegio de hacerlo, que no lo menosprecies porque es importante para la dirección de nuestro país. Y ya mañana nos gozaremos, quede quien quede, porque nuestra confianza no está en la política ni en un gobierno, sino en un Dios que gobierna todas las cosas y que a su pueblo siempre lo levanta y lo saca adelante. Nuestra fe está en Dios, nuestra confianza está en Dios, no en el hombre. Sabemos que Dios es el que inclina los corazones y vamos a tener una bendición y vamos a poder estar en paz. Como que veo y escucho a la gente muy preocupada. ¿Cuántos están preocupados por quien quede? Aquí nadie, unos 2 o 3 nada más. Pero lo importante es en dónde está tu confianza, en dónde está tu seguridad, en dónde has colocado tu fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, pues todo cambia y todo se hace diferente en nuestra vida. Entonces yo les animo a que pues escojan hoy, no se pierdan eso, terminando la reunión o después de comer, vayas al lugar donde te corresponde y votes por tus personas elegidas. También les quiero ir animando para que ahora que en agosto empieza la escuela de equipamiento otra vez, escojas las materias que consideras que te pueden ayudar en tu vida para seguir formándote, para seguir creciendo en tu fe, en tu cristianismo. Sin conocimiento se pierde el pueblo. Sin esa preparación, sin ese conocimiento de las verdades de Dios, nos perdemos y después dejamos de saber y de entender quién es nuestro Dios. Por eso les animo a que se estén preparando todo el tiempo, estén conociendo cada día más y más de la palabra, porque esa es la fortaleza de cada uno de nosotros. El día de hoy vemos la última bienaventuranza, la octava, y esta bienaventuranza que habla Jesucristo cuando está en la montaña, está estableciendo cómo podemos morar, cómo podemos vivir, cómo puede nuestro corazón estar establecido en lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y esta bienaventuranza, la octava bienaventuranza, yo la veo más como un sello, como una expresión, como una manifestación de lo que Dios ha hecho ya en nuestro corazón. Y lo he titulado El costo de ser cristiano en un mundo caído. El ser cristiano tiene un precio, tiene un costo. El ser un verdadero creyente tiene ese precio y lo vemos nosotros. Desde que empieza la iglesia cristiana, desde que comienza a expresarse el cristianismo después de la muerte de Jesucristo, y que los apóstoles empiezan a tomar el lugar que Jesucristo les había dado, y que empiezan a ver que todo lo que Jesucristo les dijo se ha cumplido. Empiezan ellos a ver
completamente diferente todo lo que está a su alrededor. Al principio estaban decaídos, frustrados, sentían fracaso porque ya no estaba Cristo con ellos. Se había perdido para ellos el liderazgo de Jesucristo, pero algo había ocurrido dentro de la iglesia. Quien ahora va a dirigirlos y quien va a tomar el liderazgo sobre sus vidas es el Espíritu Santo. Tuvieron esa experiencia de recibir al Espíritu de Dios y ahora su vida la ven diferente, su corazón es diferente y empiezan a compartir del Evangelio. Empieza Pedro a hablar. Pedro había negado a Jesucristo y hay un cambio tan radical en su vida donde ya la culpa no lo está sellando, donde las declaraciones que hizo contra Jesucristo ya no es lo que lo está estableciendo como algo para ser rechazado, sino que supo dejarlo todo eso atrás y empieza a compartir el Evangelio de Jesucristo. Empieza a predicar que Jesucristo ha resucitado y empiezan a enseñar lo que Jesucristo les había enseñado a ellos. Todo esto iba en contra de la religión de ese tiempo, iba en contra de la estructura política que había en esa nación, donde el judaísmo era lo más importante, donde las reglas de la religión eran las que gobernaban a la nación y establecían cómo se debían de hacer las cosas. Y ahora ellos empiezan a enseñar una manera diferente completamente de vivir, de moverse, de establecer, de creer en Dios, de moverse en el poder de Dios. Y esto va en contra no solo de la iglesia que se estaba empezando a levantar, sino de todas las estructuras que antes tenían ellos. Y empieza una gran batalla. Los empiezan a encarcelar, los empiezan a aislar y empieza la gran batalla desde el inicio del cristianismo. Y un sello que ha tenido el cristianismo más de 2000 años ha sido esto, donde vemos cómo la iglesia, que es la gente, las personas, son atacadas, son denigradas, son encarceladas y son matadas, y la gente no hace nada. A la gente como que no les importa lo que pasa a los cristianos. Y eso ha sido característico. Cuando vemos que alguna persona que no es cristiana tiene un problema, toda la gente se preocupa, toda la gente se levanta, toda la gente empieza a protestar y a establecer. Pero cuando es un cristiano, no vemos esa respuesta, no vemos esa reacción. No vemos cómo se levante toda la nación para eso. Hemos visto cómo han muerto millones de cristianos y cómo estos cristianos no ha habido una defensa para ellos. Se presenta esa violencia por los derechos que ellos tienen para quitárselos y de pronto desaparecen. Las estadísticas que marcan en los últimos 100 años es la muerte de más de 35 millones de cristianos. Y esta muerte por la fe que ellos tienen en Jesucristo como que no ha sido tan importante. Los torturaron, los separaron de sus familias, a muchos los encarcelaron. Estaba viendo las estadísticas en Irak. Antes de que fuera atacado había 1.3 millones de cristianos. Actualmente solamente hay 100,000 cristianos en ese lugar. Todo cambió y muchas veces la cobardía, el miedo, la inseguridad nos hace que nosotros ocultemos nuestra fe, que ocultemos en quién nosotros hemos creído y cuál es el fundamento que nos mueve para vivir a cada uno de nosotros. Como que es el estar dispuesto a las críticas, a los ataques, al rechazo, a la denigración, no es algo que a todos nos guste. Como que quisiéramos que la gente nos aplaudiera, nos reconociera, nos valorara. Pero si tú eres cristiano y la gente sabe en la sociedad donde tú te mueves que abiertamente eres cristiano, vas a ser rechazado.
no vas a ser aceptado porque no eres parte del sistema del mundo que a ellos están representando. Y por lo tanto vas a ser como un frijol negro en medio del arroz, donde vas a ser señalado y van a querer apartarte de su estructura que tienen. Y se van a burlar de ti, te van a desaprobar, porque es parte de lo que el mundo hace. Y dice en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, todos los que quieren vivir como Cristo vivió, todos los que quieren expresar el carácter de Jesucristo, padecerán persecución. Van a ser señalados, van a ser oprimidos. Quizás en todo Tamaulipas, Tampico, en Madero, en Altamira, no vas a tener una opresión violenta, ni te van a llevar a quemar, como lo hacen en Chiapas, cuando la gente cree y no están de acuerdo, pues los golpean, los matan, como pasa en África todavía, donde a la gente que cree como que es una ofensa para el grupo al que pertenecen y no pueden tener una fe, pero saben que algo les cambió la vida, que algo es diferente en ellos y que están dispuestos a morir por esa fe, y los matan, les prenden fuego y los están golpeando mientras se están quemando. Y la gente no está gritando, la gente no está llorando. Lo que hace la gente, empieza a cantarle a Dios, empieza a adorar a Dios. Es una manera completamente diferente, pero nosotros no vamos a ver eso en nuestro estado, en nuestra república, en ciertas zonas, porque en otras zonas sí lo sigue ocurriendo. Pero ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Una represión silenciosa. Como que calladitos ya saben que tú eres cristiano y se van a estar burlando de ti. Van a estar diciendo chistes cuando tú llegues a ese grupo o cuando estás con tus compañeros. Ya saben que tú no eres igual que ellos, que te congregas en un lugar donde se predica Jesucristo. Los chistes más ofensivos, más denigrantes, los van a empezar a decir. Y tú, por querer pertenecer a ese grupo, te quedas callado. Y entre dientes te ríes, pero no estás reflejando tu posición, tu postura, donde en lugar de apartarte de ellos y tomar una postura y decirles, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo que te estés burlando de los creyentes, o ¿por qué haces eso? Eso no es así como tú lo estás viendo o como tú lo estás declarando. Pero esa como sesgo que tiene la gente de estar señalando, de estar hablando mal de los creyentes. A mí me pasó en la universidad. Entre los compañeros estaba la dirección, el director y varios médicos alrededor. Estaban comentando algún chiste, yo llegaba para platicar con ellos y como que se quedaban callados. Yo decía, pues creo que no están hablando algo correcto. Y entonces yo entendía y me apartaba del grupo, sabía que no pertenecía al grupo. Lo importante es que tú sepas a qué grupo perteneces. ¿Qué grupo es lo que te define? ¿Qué fe es la que te está definiendo tu corazón? Cuando Jesús declara en esta última bienaventuranza, dice en Mateo 5:10, bienaventurados, o sea, los que van a ser bendecidos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando sobre persecución por lo que es justo, por lo que es recto, por lo que Dios establece, por la fe que tú tienes en la verdad de Dios, que vas a padecer esa persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Te va a pasar en tu trabajo. De repente tu jefe sabe que tú eres creyente, que vives y luchas por vivir tu fe y tu cristianismo, y tu jefe te va a decir que hagas algunas cosas que no son éticas, que no son correctas, que defraudes, que manejes las cifras, que manejes, si eres el contador, que manejes los números, que manejes las cosas de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque así son ellos. Y entras en una lucha, y entras en una crisis de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Si vas a actuar de esa manera o no vas a actuar de esa manera. Y ellos saben que tú eres creyente, pero te están midiendo. Están viendo hasta dónde llega tu fe, hasta dónde se establece lo que tú crees, qué tan valioso es lo que para ti es importante. Y para ver si participas con ellos. Y se establece una presión sobre ti. Y te están diciendo que si no lo haces, pues a lo mejor tu trabajo ya no va a seguir. Tu puesto está peligrando. O si no, te están invitando a las fiestas. Y son fiestas donde va a ser despedida de soltero. Y en esa despedida de soltero van a invitar a las chicas más locas de la ciudad. Y sabes que va a ser lo más terrible para ti, para ellos lo más divertido. Y tú vas a tener que elegir si vas o no vas. Y a veces dices, no, yo me voy a poner a una esquinita y ahí yo voy a hacer que leo la Biblia. Pues ¿cuál Biblia? Pues si estás fuera de tono. Tienes que decidir. Y es una postura. Si te invitan es que todavía no tienes una postura definida. Todavía están probándote para ver si tu fe es real, si lo que tú crees es verdadero o es algo que nada más has tomado porque estás copiando a alguien o te dijeron que así era. La oposición forma el carácter de Cristo en nosotros. La transgresión nos va moldeando, nos va transformando a nuestro corazón. No nos forma cuando todo nos resuelve. Y lo sabemos, si quieres hacer inútil a tu hijo, resuelve de todas las cosas. Que no salga, que no le pegue el sol, que no lo cuide, que todo el tiempo esté cuidado, que todo el tiempo esté haciendo, que todo, resuélvele todo para que nunca tenga nada que resolver él, para que no tenga nada que enfrentar, para que no enfrente a sus compañeros, a las dificultades. Y Dios no va a hacer eso contigo. Dios quiere que tú crezcas, que tú madures. Y lo que nos permite crecer y lo que nos permite saber de qué fe somos son los problemas, son las dificultades, son los ataques que enfrentamos en cada momento. Dice Juan en el capítulo 15, en el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La gente del mundo, de la estructura, ¿te rechaza o eres parte de ellos? ¿Te ve como algo peligroso para su estructura, para su sociedad? ¿O pues no te ve como algo peligroso y convives con ellos como si fuera algo normal? No te digo que te alejes, sino que te definas en donde tú estás, a donde tú vas, que la gente sepa en quién tú crees. Y es lo que está Jesucristo estableciendo. Si tú eres reconocido por el sistema social, es que algo no está encajando. Si tú eres aplaudido y eres valorado por el sistema del mundo, es que algo no está bien en nosotros, algo ha estado pasando en nosotros. Vemos cómo todo el tiempo Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, su madre y sus hermanos quisieron decirle cómo hiciera las cosas, qué debía de hacer,
cómo debía de hacerlos, dónde debía de hacer milagros, qué tipo de milagros debía de hacer. Y siempre pasa eso. La familia te quiere decir cómo debes de vivir, en qué debes de creer, cómo te debes de mover. Y eso es algo que nosotros escogemos. Nosotros decidimos en quién vamos a creer y qué es lo que nosotros nos va a definir. Pero hay esas luchas. Cuando empieza Jesucristo a compartir, todos los fariseos, los saduceos, toda la estructura religiosa se va contra él y lo persiguen, lo quieren matar, lo quieren denigrar, levantan mentiras, falsos testimonios, todo el tiempo está enfrentando eso. Y es algo que él vivió durante todo su ministerio. Cuando estaba por ir a la cruz, enfrenta solo un momento muy difícil de lucha, de crisis, donde está siendo tentado por el enemigo, donde todas las fuerzas de la oscuridad están peleando para que él desista de lo que Dios ya había preparado para su persona, para su vida. A veces vas a estar solo. No vas a tener gente que esté contigo, ni que esté orando por ti, como pasó con Pedro, que se quedó dormido y les pidió: por favor, acompáñenme a orar en este momento tan difícil. Va a haber momentos en el cual le pedimos a la gente que nos apoye y no lo va a hacer, pero Dios está contigo. Dios está viendo lo que tú estás enfrentando. Él fue odiado por la gente, fue denigrado por la gente, fue acusado y fue crucificado. Todo esto lo vivió él. Por eso dice muy claro también en Juan 3, en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando hay maldad en el corazón del hombre, ama eso, porque eso lo define, porque eso le da un valor, porque eso le da un significado, y eso es lo que le inclina para hacer y actuar de esa manera. ¿Te has fijado que la mayoría de la gente, su tendencia es a ser negativo? Que le preguntas cómo estás y está buscando qué le duele para platicarte de su dolor. Está pensando en qué falló para platicarte de su fracaso. Está pensando en su derrota para hablar de su derrota. Está pensando en el momento más difícil que vivió ese día para platicarte. Tú dices: oye, qué horrible. Y está hablando todo lo malo. Durante un tiempo estuvieron hablando todo lo malo de los partidos, como si eso definiera el rumbo de la nación, y dejamos de ver todo lo demás que estaba pasando en la nación para enfocarnos en los partidos, como si eso fuera el motor de México. Te estás enfocando en una cosa cuando es un todo lo que te envuelve como persona. Y es lo que pasa todo el tiempo. La gente tiene esa tendencia. Y a veces hablamos todo lo malo que nos ha pasado en el matrimonio, todo lo horrible que hemos vivido, todas las experiencias desagradables, como que no podemos ver las cosas buenas que hemos vivido, como que no podemos recordar las cosas agradables que hemos pasado como matrimonio, las bendiciones que hemos tenido, los regalos que Dios nos ha dado en el corazón, sino que tenemos esa tendencia a ver solamente lo negativo en nuestros hijos, lo que pensamos que deberían de hacer nuestros hijos pero que no han hecho. Y estamos diciendo: sí, yo ya sabía que iba a actuar de esa manera, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, todo lo negativo en lugar de hablar lo positivo. Pero esa es una característica del mundo, no de los hijos de Dios, porque no hay esa fe para levantar a las personas. Y todo lo malo, la gente habla lo malo de todos los pastores, de los sacerdotes, de toda la gente. Están hablando todo lo negativo y todo lo malo, como si hablar lo malo trajera la solución para hacer los cambios verdaderos, como si hablar todo lo malo del matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, va a traer un cambio a ese trabajo, a tu familia, a tu matrimonio.
Y no es así, sino que va destruyendo. Y esa es la manera que tendemos a hacer las cosas. Y somos atacados por nuestra fe, por cómo creemos en Jesucristo. Pero nuestra fe, cuando tú eres atacado, se fortalece, se enriquece, porque buscas una respuesta en la palabra de Dios. Es cuando más oramos, es cuando más buscamos de Dios. Cuando estamos siendo atacados o están ganando un terreno el enemigo en alguna área de nuestra vida, nos apartamos y decimos, necesito orar, necesito buscar en la palabra, necesito ver qué es lo que Dios me dice, necesito ver qué es lo que Dios está estableciendo para mi vida, necesito dirección de Dios para este momento crítico, y volvemos nuestro corazón al rostro de Dios. Los problemas no nos alejan de Dios a nosotros, sino que nos fortalecen y hacen que nuestra fe se fortalezca más en la palabra, en la dirección de su Espíritu, en la presencia de Dios. Y es como cuando nosotros nos vamos acostumbrando y empezamos a tener una vida sedentaria y comemos lo mismo, pero no sé si te has fijado, subimos más de peso. Empezamos a tener una super panza, no pancita, una panza grandota. Y empezamos nuestros musculitos a hacerse delgaditos, los musculitos, y todo empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no te esfuerzas, porque ya no haces ejercicio, porque ya no andas de arriba para abajo, sino que ya estás más sedentario. Y entonces empiezas a subir de peso. Y uno dice, es que pues si como lo mismo, sí, pero ya no haces la misma actividad, ya no te mueves de la misma manera. Y cuando nosotros nos establecemos así tranquilitos en las cosas de Dios, cuando ya tenemos esas resueltas todas nuestras cosas y pensamos que todo está bien de parte de Dios, hacemos panzas espirituales, nos hacemos gorditos espirituales y empezamos a pensar que todo está tranquilo cuando necesitamos fortalecernos, cuando necesitamos ejercitarnos, cuando necesitamos estar al frente donde se están resolviendo los problemas, donde hay necesidades y volvemos a adquirir esa fortaleza. Las cosas que valen, dice Pedro, necesitan ser probadas como el oro. Y dice que el oro, siendo un metal muy valioso, es probado por el fuego. Y cuando se mete el oro al fuego y se deja mucho tiempo en el fuego, lo primero cuando se hace líquido el oro es que empieza a desprender todos los metales con los cuales estaba contaminado. Y cuando se desprenden esos metales, el que es experto los quita esa nata de otros metales y lo que queda es el oro más puro. Y es lo que hace Dios con nosotros. Cuando estás pasando por un momento difícil, por un momento de lucha, de crisis, y que dices, Señor, ya no aguanto el fuego, en lugar de decir eso, dile al Señor, súbele un poquito más al fuego, para que lo que necesito soltar, lo que ha estado tan pegado a mi alma, lo que ha estado tan pegado en mi vida, que no lo veo porque brilla igual que el oro, porque como está pegado al oro, parece que es oro, pero no, es un metal que está contaminando. Es algo que le está quitando valor a tu vida como creyente, le está quitando esa belleza que Dios quiere poner en tu corazón. Por eso es importante que nosotros enfrentemos. Estaba viendo la vida de Dietrich Bonhoeffer. Él es un alemán, su bisabuelo fue teólogo, pastor luterano, venía de esa línea donde empieza a enseñar. Él desde muy joven empieza a estudiar teología. Su padre era psiquiatra y neurólogo, su madre era pianista, pero él quiso escoger las cosas de Dios y tenía una fe en la palabra de Dios, en las verdades de Dios, y empieza a hablar, no acepta lo que Hitler está estableciendo y empieza como cristiano a dar su opinión,
a declarar lo que dice la palabra, a enseñarle a la gente lo que Dios, queriendo abrirle los ojos al pueblo alemán. Y como está en esa postura, lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, unos meses antes de que sea liberado, toda la opresión que estaba teniendo los lugares de concentración donde estaban matando, quemando a las personas, lo mandan matar y desapareció. Pero dejó varios libros que son extraordinarios. La gente puede decir muchas cosas, pero como dice Jesucristo, el discípulo nunca será mayor que el maestro. Y si Jesucristo vivió eso, ¿por qué piensas que tú no vas a vivir eso? La gente no va a estar de acuerdo con tu fe si no tiene a Cristo en el corazón. La gente va a querer ver desde otra perspectiva las cosas de Dios. Y a veces nosotros buscamos la aceptación de la gente, la aprobación de la gente, y eso no es posible. Si la gente que te rodea no tiene la misma fe que tú, ponle a Jesucristo en su corazón. Muéstrales lo que ha cambiado y ha transformado tu corazón. No tengas miedo de ser desaprobado por la gente, o de ser señalado por la gente, o ser desaprobado por la gente. Ese miedo no tiene sentido, sino que tengas muy claro esa seguridad y esa convicción que tú tienes. Nosotros tratamos de enseñarles a nuestras hijas desde pequeñas en lo que nosotros creíamos, lo que nos definía como cristianos. Y siempre en las escuelas hay los altares y el Día de los Muertos. Y les decíamos a nuestras hijas, mira, hoy es día de los altares. Hoy es día que se celebra esto en la escuela. No participes, porque eso no es tuyo. Nosotros no veneramos a la muerte, sino le damos la gloria a Dios por la vida. Y desde pequeñas, pues no participaban, pero eran las únicas en el salón. Y como no participaban, los maestros agarraban un coraje y una rabia y las dejaban encerradas en el salón, y después represalias y andar hablando indirectas y directas, porque como son niños se habla todo eso. Le estás enseñando a tu familia que defiendan la fe. Le estás enseñando, y ellas van a vivir eso, van a experimentar eso, van a valorar eso, y las va a definir, les va a doler, se van a sentir que es horrible, que es injusto, pero esa es la realidad. Esas luchas y esas crisis, pues las tienen muy claras. Dice muy claro en 1 de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No ante cualquiera. A uno que no le interese, que va a atacar, dice, no, ese no pierdas tu tiempo. Pero si alguno te dice, ¿por qué crees en Cristo? Que tú le puedas decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué es lo que ha pasado en tu corazón? Y eso es lo que nos va enseñando el Señor, que tengamos claridad. A veces nosotros padecemos como rebeldes, pero no es que seamos rebeldes, sino es que Dios está estableciendo un cambio en nuestra vida. Por eso dice que nos gocemos cuando somos atacados o perseguidos, que nos alegremos. No nos invita a que nos desquitemos de la gente, o que cuando ven que tú eres cristiano te detienen lo que estás haciendo, o que te están poniendo bloque ante lo que tú estás estableciendo o lo que tú quieres hacer, sino que puedas con claridad empezar a seguir adelante. Y no está diciendo de alguna manera que nos invita a desquitarnos de la gente, a que estemos vengándonos
de las personas, o que nos pongamos de mal humor, como lo haría un niño, ni lamer las heridas de autocompasión, como lo haría un perro, ni simplemente sonreír y soportar todo lo que nos están agrediendo, como hacen los estoicos, ni fingir que estamos disfrutando cuando no lo estamos haciendo, como lo haría un masoquista. ¿Qué debemos de hacer? La palabra es muy clara, dice que debemos de orar por nuestros enemigos, sabiendo que puede haber una persona que va a recibir, que va a creer. Los apóstoles aprendieron esa lección. Después de empezar a predicar el evangelio, los metieron a la cárcel. Y en la cárcel los flagelaron, los lastimaron y después los sacaron. Y cuando estaban afuera les dijeron: no prediquen más de ese Jesucristo. No hablen más de que ha resucitado. Y Pedro les dice: ¿haré caso a Dios o haré caso a ustedes? Y se gozaron. No se gozaron por la paliza ni por el ardor que traían. No se gozaron porque les dolían hasta los pensamientos. Se gozaron porque ahora el pueblo y la gente ya los veía como cristianos. Ya los tenía definidos como que Jesucristo estaba en ellos y que el evangelio de Jesucristo se estaba estableciendo. Era un cambio que habían tenido ellos como personas. Ahora todo el pueblo sabía los valores. Iban en contra de todas las reglas judías, iban en contra de toda la estructura que estaban teniendo, pero estaban estableciendo y estaban compartiendo lo que Cristo había hecho. ¿Cómo hace el enemigo para atacar a Dios si odia tanto a Dios? No sé si lo has pensado. No puede hacerle nada a Dios. Es una criatura. Dios es Dios y nada de lo que ocurre lo puede afectar a Él. Pero es como nosotros. Cuando a uno de nuestros hijos le hacen algo, es peor que si no los hubieran hecho a nosotros. Nos sentimos ofendidísimos, agredidos, lastimados, y queremos hacer algo porque están lastimando a nuestros hijos. Y es lo que hace Satanás. Satanás odia a los hijos de Dios y quisiera aplastarlos, quisiera lastimarlos, quisiera quebrarlos. Y necesitamos nosotros aprender que Dios no te va a dejar, que Dios no va a permitir. Dios va a permitir, de acuerdo a tu fe y a tus fuerzas, que tú crezcas. La prueba que vas a enfrentar no es mayor de la fe que tú tienes en tu corazón. Y a veces decimos: ¿por qué para él fue más fuerte la prueba que vivió? Porque es mayor su fe. Porque Dios quiere levantarlo más. ¿Por qué yo salí tan rápido? ¿Será que soy más espiritual? No, porque tu fe llega a ese nivel donde tú puedes resolver. Y nos hace una comparación Jesucristo de los antiguos profetas. Y empieza en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, a hablar acerca de lo que vivió Abraham, de lo que vivió Isaac, de lo que vivieron los hombres de fe. Y luego menciona a Moisés, cómo rechazó todo lo que tenía por levantar y establecer lo que Dios tenía para su vida, y cómo le dio el primer lugar. Y dice en el verso 32 del capítulo 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, no en su casa, en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Y está hablando por la fe. Cuando empezaron a enfrentar, cuando estaban en la batalla, cuando estaban en la dificultad, es cuando crece la fe y cuando sacas fuerzas del poder de Dios y de la gracia de Dios que nos ha dado para enfrentar todo lo que el enemigo ha querido hacer contra nosotros. Que nadie te haga sentir avergonzado porque tú eres cristiano, sino que sepas que lo que Dios te ha dado es lo más valioso que hay en este mundo, que no hay nada más enriquecedor que el vivir como cristiano, cuando tú buscas agradar a Dios y no agradar a la gente, cuando tu enfoque es Dios y no las personas. Y tus compañeros o tus amigos te van a estar presionando para que accedas, para que aceptes lo que ellos hacen. Y a veces dicen, para que seas fuerte. No, se va a ver tu debilidad, de que eres débil en la fe que tienes, en el conocimiento y en tu vocación que tienes para con tu cristianismo. Por eso es tan importante, tú eres diferente a ellos. Te caracteriza la fe que tienes en la palabra de Dios. Todas las oposiciones que nosotros enfrentamos, su origen es el enemigo. El enemigo está buscando cómo atacar a la iglesia, cómo apagar el cristianismo, cómo quitar esa fe que transforma al mundo. Estábamos viendo, ahora que estuvimos mi esposa y yo en Europa, las iglesias son bellísimas y en todos los lugares es una cantidad extraordinaria de iglesias, bueno, de templos, de auditorios le podríamos llamar, que hay en esos lugares, con una belleza arquitectónica impresionante, pero ahora se usan como museos, donde la gente invirtió su economía, su riqueza, porque su valor era la obra de Dios, porque su valor eran las cosas de Dios, porque lo que les daba ese significado para impulsar y para cambiar a su nación era la obra de Dios. Pero en estos países se resolvió con el conocimiento, con el equilibrio social, con la repartición de la riqueza, como es en Holanda, y donde todos tienen unos salarios bastante buenos y pueden adquirir las cosas, donde hay una ley que para el que presume, para el que hace ostentación de su riqueza, tiene una sanción muy fuerte. Entonces las personas los ves en su Ferrari o en su Maserati, en las calles, pero como si nada, o sea, no andan haciéndole para que los vean, sino que andan tranquilos, como si trajeran un bochito o un Atos. Ahí van por las calles, pero ya no tienen a Dios, ya no buscan a Dios, ya se les resolvió su economía, ya se les resolvió su equilibrio, ya se les apagó la fe. ¿Qué es lo que nos mueve para ser creyentes? El tener resuelta la economía, el tener resuelto todas nuestras cosas y un equilibrio en nuestras relaciones como parejas, en lo que nosotros queremos, o algo que transforma la vida, algo que cambia, algo que va más allá de lo que es nuestra persona, que es nuestra fe en Jesucristo, que es lo que nos hace vivir y tener esa riqueza y ver la vida diferente y valorar todas las cosas que están alrededor desde la perspectiva de quien mora en nuestro corazón y vive en nuestro corazón. Esos ataques que nosotros tenemos van a ser diferentes. A veces es a través del cine, a través de los medios de comunicación, incluso a través de los comediantes con sus chistes, con sus bromas acerca del cristianismo, a través de personas que te mandan ahora, como los medios de comunicación que hay, te están mandando chistes para
atacar tu fe, para burlarse de lo que tú crees. Si no son las películas, si no son las comedias con otros valores que están bombardeando tu cabeza para que empieces a vivir con esos valores, como los aceptes como algo normal, porque en todos los programas que antes eran para niños y que no había eso, ahora en todos los programas el homosexualismo es algo normal, es algo para vivirlo, para aceptarlo, para tolerarlo, donde nosotros necesitamos verlo. Y la palabra nos habla diferente. Establece el lugar que Dios le da al hombre y a la mujer. Pero como que va cambiando todo. Y cuando tú te levantas y estableces lo que es la familia conforme a la palabra de Dios, eres señalado o eres criticado o te dicen que eres retrasado en tus maneras de ver las cosas, cuando los valores de Dios siempre son eternos. Nos dice muy claro en 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias o insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ten cuidado cuando entres en discusión. No se trata de ganar la discusión, ni de demostrar que te sabes todos los versículos de la Biblia. Se trata de ver cómo le puedes ayudar a la persona para que pueda entender la fe que tú tienes en Jesucristo. No para que vean que tú eres mejor o tienes más conocimiento y ellos no saben nada. De eso no se trata el cristianismo, sino de lo que el cristianismo ha hecho en tu corazón, en tu familia y en tu vida. Y cómo te ha definido. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, todo es tan diferente. Nos vemos y vemos las cosas tan diferente. Satanás no te puede lastimar, no te puede hacer daño, porque tienes esa presencia de Dios que está en tu corazón y que te va dirigiendo. No puede ser manipulado por Él, no puede cambiar tu estado de ánimo, ni mover tus emociones como a Él se le antoja, porque sabes que el que está contigo es el Señor. Y siempre va a poner el enemigo pensamientos de fracaso, de miedo, de muerte. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, tienes pensamientos de vida, de gratitud, de agradecimiento para con Dios. Y empiezas a ver muy claro lo que Dios quiere hacer contigo. Y lo he enseñado mucho, pero muchas veces nosotros decimos que hay personas que nos hacen molestar, que nos hacen enojar, que nos hacen enfadar. Y le decimos, tú me haces enojar. Tú, una frase, me sacas de quicio. Tú sí. O sea, tú tienes un poder que yo no tengo sobre mis emociones y sobre mi persona, el cual yo te lo he dado, y entonces tú tienes esa habilidad para que yo sea como un robot o un títere y manejes mis reacciones y me hagas sentir triste, yo siendo tan alegre o yo siendo tan dulce, me haces enojar. Eso no existe. O la cobardía es lo que te está señalando y estableciendo y no puedes tomar un lugar. Tú te enojas porque tú quieres enojarte, porque son tus emociones. Tú te sales de tus casillas porque tú quisiste salirte de tus casillas. Nadie te sacó de tus casillas. Tú quisiste salirte de tus casillas y molestarte a ese grado que ya gritas, ofendes, denigras, porque tú quisiste hacerlo así. Cuando platicaba con una de las chicas
ahí que conocimos en el viaje. Ella de 80 años, una chamaca. Estaba platicando que una vecina la hacía enojar muchísimo. Muchísimo. Le dije, ¿cómo? ¿Te hace enojar? ¿Sí? Le dije, no, nadie te hace enojar. Tú te enojas porque así te gusta reaccionar con ella. ¿A cuántos los hace enojar su esposa? No, aquí a nadie. ¿A cuántos los hace enojar su esposo? No, tampoco. Los hijos, ¿a cuántos los hacen enojar de ustedes? ¿Ven? Ningún papá. Nada más una mamá, el hijo la hace enojar, le dio el control para que la enojara. Y a los chavos, ¿cuántos los hacen enojar sus papás a ustedes? ¿Ven? Tienen el control sus papás. No, nadie los hace enojar. Cada quien se enoja porque quiere molestarse. Niégate a atacar cuando te atacan. No respondas de la misma manera. Cuando hablaban mal de Jesús, que era un revolucionario, que quería derrocar a Roma, también dijeron que tenía un demonio, que lo que hacía era por el poder de Satanás, que era un bebedor y era un comilón. Lo insultaban, pero él no contestaba con insultos. Dice en 1 Pedro 2:25, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando te hacen daño y tú piensas de la misma manera para reaccionar con coraje, con molestia y que quisieras que le cayera un rayo, tú mismo te estás maldiciendo, porque estás pensando lo malo, estás pensando lo más destructivo y tu corazón se está contaminando con todo lo malo. Y después vas a reflejar eso, no solo contra ellos, sino contra tu familia. Por eso Jesús dice, no lo hagas. No hagas así, no actúes así, porque el problema es el corazón y es con lo que nosotros respondemos. Dios te da la oportunidad de bendecir, porque cuando tú bendices, cuando tú estableces lo bueno y hablas lo bueno de esa persona y hablas bien de esa persona que anda hablando pestes de ti, la gente dice, ¿cómo es posible que si esta persona habla tan mal, él habla bien de esa persona? Y tú vas a ser quitado de en medio de la opinión de las personas. Aprendamos a hablar lo bueno de la gente. Eso es la bendición de Dios. No desacredites a la gente. No, Dios nos invita a no pagar mal por mal, que eso no resuelve. Porque cuando tú vas a hacer algo malo, ya entra en tu corazón para que sea parte de ti, sino que con el bien podemos vencer la obra del enemigo. Dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si es posible, no dice que con todos vas a tener así de cuates, no. Dice que va a haber gente difícil, pero no le otorgues el control a otra persona. Si le habías dado el control a tu hijo o los hijos a los papás, ya no les den ese control, ya no se enojen. Puedes tomar ese control, puedes tomar el control de tus emociones otra vez, de tus reacciones. Ahora empieza a reaccionar, procura bendecir y hablar lo correcto. A veces decimos, es que yo sufro. Bueno, hay 3 tipos de sufrimientos, para que lo tengamos claro. Uno es el sufrimiento natural, el otro es el sufrimiento carnal y el tercero es el sufrimiento como cristianos.
Jesús dice que íbamos a enfrentar sufrimientos. Pero vamos a ver el natural. El natural es cuando a todos nos pasa lo mismo. De repente viene un ciclón y nos hizo pomada la casa, nos inundó, perdimos todo, pero no nada más nosotros, la ciudad perdió todo. Hizo erupción el volcán y se llevó a toda la colonia, varias colonias, todos sufrimos, murieron muchas personas. Vino un temblor, se cayeron las casas, los edificios, todos sufrimos. Ese es el natural. Ese es el sufrimiento que la naturaleza tiene y tiene un efecto sobre todas las personas. No distingue de que si eres cristiano o no eres cristiano. Jesucristo dice, si tú eres cristiano, aunque lo perdieres todo, lo tienes todo porque la roca que te sostiene para volverte a levantar es Jesucristo. Y el que no tiene a Cristo es el que está como en la arena, que no tiene en dónde sostenerse. Y se le cayó eso y perdió todo y se le cayó todo. Pero hay el carnal. El carnal es cuando por malas decisiones, por producto del pecado, tú tuviste una vida desordenada sexual y anduviste del tingo al tango y ahora tienes enfermedades, algunas incurables, pues es algo que es producto del pecado. O que no supiste administrar tu economía y gastaste más de lo que tú producías, de lo que tú ganabas, y ahora estás en bancarrota. Y le dices a Dios, ¿por qué? Pues porque es producto de que normalmente comprabas más allá y gastabas más allá de lo que podías gastar, de lo que era, y fuiste mal administrador. Tienes problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pensaste que el otro era el responsable y que tú no tenías nada que hacer, y poco a poco se fue conflictuando más tu matrimonio y fueron creciendo. Pues es producto de ese pecado que se fue haciendo en nuestra vida. Y ese es el sufrimiento que nosotros tenemos en esa área. Pero hay el sufrimiento cristiano. Es cuando eres atacado, eres denigrado, eres ofendido. Y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Yo que soy cristiano, ¿por qué estoy viviendo en esta adversidad, en esta dificultad? Y lo que Dios no ve es, lo que Dios no le interesa tanto es qué tan gozoso estás o qué tan alegre estás o qué tan feliz estás, sino ni en qué bienestar te encuentras, sino qué madurez tienes. Porque todo lo demás no te lo vas a llevar a la presencia de Dios. En cambio, la madurez sí te la vas a llevar a la presencia de Dios. Si la tienes o no la tienes. A Dios lo que le interesa es tu madurez. El cómo tu carácter se va definiendo como el carácter de Cristo. Y cómo estamos siendo transformados. Dice Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que cuando estés en una situación difícil, no te estés quejando, sino que vayas delante de Dios y que le digas a Dios, dame la fe que necesito para vivir conforme a tus promesas y para tomar tu verdad y esta me transforme y cambie por completo mi vida. Y es lo que está estableciendo, que no te venza el mal, sino que venzas tú con el bien el mal. ¿Cuándo somos vencidos por el mal? Cuando tienes ataques, cuando te agredieron, cuando te asaltaron, cuando hicieron algo en tu vida y tú no lo entiendes. No acá alcanzas a captar por qué ocurrió eso. Agarras un coraje contra Dios y inconscientemente te empiezas a alejar de Dios. O si no, de las personas que te ayudaron a crecer en la obra de Dios, en tu fe, porque ellos no hicieron esto
o porque ellos no actuaron así, porque cuando tú no sabes todo lo que hay detrás de esas personas y detrás de lo que Dios quería hacer en tu corazón, juzgamos tan fácil y señalamos tan fácil. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hagas señalamientos, no hagas distinciones, empieza a hablar lo bueno. Sabes, hay un precio por seguir a Cristo y eso es muy claro. Cuando tú sabes por qué vale la pena morir, estás aprendiendo a vivir. Cuando no tienes claro por qué vale la pena morir, vas a estar intentando todo tipo de cosas y vas a querer todo tipo de cosas para vivir. Pero cuando tú tienes claridad, vas a poder disfrutar. Dice en Marcos 8, en el verso 38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te estás avergonzando de las enseñanzas acerca de la sexualidad? ¿De cómo debe de ser? Nos avergonzamos de las finanzas, cómo se deben de llevar y no las llevas así. De cómo reaccionar ante el pecado y mejor te quedas pues callado o tomas una postura. Cuando tú tienes una claridad, empiezas a ver diferente. Yo te quiero hacer una pregunta. Imagínate que fuera ilegal ser cristiano y que a los cristianos los van a encarcelar y después quién sabe qué van a hacer con ellos. Y eso es lo que ahora pasó en Tamaulipas, a todos los cristianos a la cárcel. Te hago una pregunta. ¿Hay suficiente evidencia en tu vida para que la gente te señale como cristiano, en lo cual te podrían encarcelar? ¿Hay esa evidencia en tu manera de ser para que entonces digan, este hombre es cristiano, esta mujer es cristiana? ¿Hay esa evidencia que la gente diría, yo ya sé quién es cristiano, a él hay que meterlo a la cárcel? ¿Cómo sería? ¿Por qué te preocupa tanto la aceptación de la gente o los insultos de la gente? Si una persona te pone una pistola en la cabeza y te dice, si eres cristiano te voy a matar, pero si no eres cristiano te voy a dejar vivir, ¿qué le dirías? Mira, te voy a hablar del evangelio, ¡suaz! Matado. ¿Qué dirías? Si no te importa que te maten, ¿por qué te importa tanto la crítica de los otros? ¿Por qué te importa tanto la opinión de los otros? Si no te importa morir por Cristo. Cuando la gente ve que tú hablas como cristiano, que enfrentas los problemas como un verdadero creyente, que tus necesidades las resuelves en las promesas de Dios que tiene para con tu vida. Dice Mateo 10:32, a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La gente ahora puede ver, yo te voy a animar a que hagas algo. Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen, pero si vas hoy a un restaurante o a tomar café o a tomar, que hagas algo especial, que le digas, vamos a orar. Vamos a orar y vas a inclinar tu cabeza ahí en el café y vas a orar no con voz de que nadie te diga, sino que, oh Señor, te doy gracias por mis alimentos, por lo que estoy comiendo. Y toda la gente, miren, así va a ser. Que vean que tú eres cristiano y que no te avergüenzas de Jesucristo. Y que cuando tus compañeros
Tú sabes que algún compañero está mal o está pasando, pues, y te lo encuentras, le dices, oye, y sabes que va contra los cristianos, le dices, ¿sabes que estoy orando por ti? Le estoy pidiendo a Dios que te sane. Se va a quedar medio detenido. Y que tú le puedas mandar por tu telefonito. ¿Cuántos tienen Facebook en su teléfono? Que le mandes a un amigo, que hagas eso, que sabes que no es cristiano, que no quiere nada, que le mandes y le digas, estoy orando por ti. Vas a ver que nadie va a decir, no, no ores por mí. No, va a decir, ay, gracias. ¿Por qué? Porque tienes una postura. Porque hay algo claro y que tú lo estás haciendo. Y que cuando ves que una persona que tú conoces está enferma, le digas, oye, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites hacer una oración por ti? Yo recuerdo una vez mi esposa en la maestría que estaba haciendo, una de sus compañeritas que siempre le daba unas buenas atacadas, pues porque era cristiana. De repente estaba subiendo las escaleras, la vio sentada en las escaleras para llegar al salón, con un dolor de muelas, pero sí a todo dar. Espantoso el dolor de muelas. Y se detuvo y le dijo, ¿te sientes mal? Y cuando tienes el dolor dice, es que tengo un dolor tan fuerte. Y le dijo a mi esposa, ¿me permites orar por ti? Para que Dios obre. Y empezó a orar por ella. Dejó de atacar. Dejó de estar señalando. Cuando tú tienes la postura de bendecir a esas personas, de establecer tu cristianismo por arriba de todas las cosas, que te reconozcan, que tú eres un hijo de Dios, que tu fe no la ocultas, que tu valor es lo que Cristo hizo por ti y que todos sepan que tú eres cristiano por tu vida, por las luchas, por cómo tú bendices y que eres parte de lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Vamos a ponernos en pie. Bienaventurados los que establecen esta verdad, los que por esta verdad y por este evangelio son criticados y juzgados. Son bienaventurados porque tienen un galardón, tienen una posición, tienen un reconocimiento delante de Dios. Dios te da un reconocimiento delante de todos. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Vive como ese hijo, como esa hija de Dios, estableciendo donde quieras tu fe y tu cristianismo. Padre, te damos gracias porque sabemos que hay un precio de cuando somos cristianos y que ese precio tú lo pagaste, que fuiste a la cruz, Señor Jesús, pero antes de ir a la cruz sufriste el menosprecio, el rechazo, lo que hablaban contra ti, las mentiras que levantaron contra ti, todo lo que hicieron para destruirte. Y nosotros somos tus discípulos y hemos vivido y hemos sufrido, pero te pedimos, Señor, que nuestra fe siempre esté clara para poder enfrentar, y cuando estemos pasando por algún sufrimiento que viene de ti, podamos entender qué es lo que tú quieres hacer en nuestro corazón, qué quieres hacer en mi vida, para que tú puedas transformar por completo mi corazón y quitar de mi vida lo que está estorbando y pueda vivir con la fe con la cual tú me has transformado y me has cambiado. Quiero ser una luz, quiero ser esa sal que hablas después de estar estableciendo estas bienaventuranzas, esa luz que se prende en medio de las tinieblas y esa sal que preserva lo que se pudre, que le da sustancia para que siga con valor lo que ya no tiene valor, lo que murió. Que seamos esa bendición donde quiera que estemos
y yo escojo, Señor, tu reino, tu palabra, tu evangelio. Y Señor, sé que el primer paso que tenemos para que la gente sepa que somos cristianos es cuando nosotros nos bautizamos. Y cuando le decimos a todos nuestros familiares y a la gente que está a nuestro alrededor que hemos escogido a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Sé que ese es el primer paso y muchos de nosotros lo hemos dado. Te pido, Señor, que les des la fe a los que no han dado este paso, para que puedan caminar en esa certeza y dar testimonio de lo que tú has establecido. Y en cada uno de nosotros, danos, Señor, la fe para no avergonzarnos ni en los restaurantes, ni en la calle, ni en el trabajo, ni donde quiera que estemos, sino sentirnos, Señor, seguros y confiados que tú eres el Señor de nuestro corazón y de nuestra vida. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por ser cristianos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te